Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente el Señor me permite el privilegio de poder hacer un comentario acerca de su palabra. En este caso nos referimos a Éxodo 20, del 18 al 26. En este pasaje vamos a ver el encuentro de Dios con su pueblo, la maravillosa forma en la que Dios se manifestó a los hebreos en el monte Sinaí, las cosas que acontecieron en ese momento y también las enseñanzas que se derivan de este encuentro de Dios con su pueblo. Vamos a hacer una oración breve. Padre que estás en los cielos, te rogamos que bendigas tu palabra, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú seas, Señor, quien hable y nos permitas comprender tu voluntad, el propósito, Señor, por el cual permites que esta escritura llegue a nosotros en esta ocasión a través de este estudio. Te rogamos la dirección de tu buen espíritu y el perdón de nuestros pecados a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios insiste en recordar a los hebreos que Él mismo se presentó ante ellos en dicho monte, el monte Sinaí, y que todos los presentes pudieron escucharlo, además de ver y percibir a través de sus sentidos su gloriosa presencia. Ante los hechos terribles y asombrosos que ocurrieron en este lugar, nadie podía dudar que Dios mismo había descendido a ese monte, donde ellos pudieron ver y escuchar. Son dos cosas que menciona el versículo número 18. Vieron y escucharon. Vieron fuego, humo y una nube densa en lo más alto. Escucharon toquidos de trompeta. Escucharon la voz de Dios, entre otros acontecimientos extraordinarios. Dice el versículo 18 de esta manera, donde partimos nuestro estudio: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. El pueblo vio, es lo que queremos resaltar, y el pueblo escuchó. La impresión de ellos fue tanta, y este versículo 18 dice que temblaron y pusiéronse de lejos. Esa es la impresión que el pueblo hebreo tuvo de ese encuentro maravilloso, majestuoso de Dios con Israel. Lo que ahí se vivió, lo que se oyó y lo que se vio fue tan terrible que el mismo Moisés se llenó de asombro y de temor. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 21, dice: y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Dice, tan terrible era esa cosa que se veía, y el mismo Moisés dijo: estoy asombrado y temblado. Acerca de este versículo de Hebreos 12:21, quisiera comentarles precisamente, hermanos, que ese es el sentir. Eso es lo que sucede cuando uno tiene un acercamiento tan allegado a Dios, cuando uno se acerca tanto a Dios que uno tiembla, literalmente, al introducirse a la presencia de Dios. La razón, pues, es la majestuosidad de Dios, su grandeza, su santidad con nuestro pecado. Hay un abismo muy grande entre la santidad de Dios y la condición de nosotros como hombres. El asombro de Moisés no era tanto por lo que veía o por lo que escuchaba, sino más bien por la santidad de Dios. Es lo que quiero resaltar de este versículo 18. No era solamente lo que vieron y lo que escucharon, sino también, o mejor dicho, la presencia de Dios misma, su santidad, su grandeza, su majestuosidad,
es lo que hizo que el pueblo de Israel temblara y se pararan de lejos. La presencia gloriosa de Dios y sus demandas de santidad producen el miedo precisamente a ser destruidos por nuestra condición de pecadores. También hacen ver al hombre su vileza, su lamentable condición. Como Dios es santo y perfecto, desea que nosotros también como su pueblo vivamos de esa manera. El hombre en su estado natural vive en la carne, vive en pecado. El pecado mismo mora en nosotros y por consiguiente estamos muy lejos de ser lo que Dios quiere. Además, dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. En nuestra condición natural como hombres pecadores es imposible acercarnos a Dios. Y en este pasaje que estamos considerando del libro de Éxodo, nos damos cuenta que precisamente este encuentro entre la santidad, la grandeza de Dios y el pecado del pueblo de Israel no permitían estar cerca los unos de Dios. Aunque lo visto y lo oído en este lugar fueron cosas atemorizantes, por las voces, por lo que veían, por los truenos, Moisés alentó a los hijos de Israel diciéndoles que no tuvieran miedo, pues la intención de Dios era solamente probarlos, es decir, conocer cómo reaccionarían ante ese encuentro, ya que el revelarse a ellos esperaba que vivieran en su temor, conocieran la santidad de Dios para que no siguieran siendo esclavos de pecado. Dice el siguiente versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Versículo 19. Este texto habla precisamente de la necesidad de un mediador. Y Moisés, versículo 20, respondió al pueblo: no temáis. De esta forma estaba alentando al pueblo. Moisés sabía perfectamente quién era Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice el versículo 20 que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Dos cosas menciona este versículo número 20. El propósito de este encuentro en el monte de Sinaí entre Dios y su pueblo era precisamente probarlos. Dice aquí, por probaros vino Dios. Ese es un propósito, el probar al pueblo, ver cómo reaccionarían, cuál sería su conducta, su comportamiento. Y creo que el comportamiento ya lo mencionamos, cuando ellos temblaron y pusiéronse de lejos. Uno tiene que guardar distancia ante la santidad de Dios. Dios probó entonces como primer propósito en este encuentro, y el segundo propósito es para que el temor esté en la presencia del pueblo, para que no pequen, para no pecar. Este temor del que habla el versículo 20 no es miedo, aunque también deberíamos de tener miedo por saber quién es Dios, por conocer la justicia de Dios. Sí deberíamos de temblar, de miedo, de terror. Sin embargo, a lo que se refiere este versículo es a un respeto reverente hacia Dios. Una vez que uno conoce la santidad de Dios, que uno tiene un encuentro de esta manera con Dios, hermanos, nuestra reacción, decíamos, sí es de temblar, pero es de tener un respeto reverente hacia nuestro Dios. Y el propósito sigue siendo el mismo de lo que dice este pasaje: dejar de pecar, por temor, por ese respeto reverente hacia nuestro Dios. Dios esperaba de su pueblo precisamente esta reacción, para que ellos pudiesen vivir de una forma diferente, recordando que la Escritura dice que Dios los eligió, los escogió, los apartó para hacerlos un pueblo diferente a los demás pueblos, no por ser mejores que los otros pueblos, sino solamente porque Dios los amó,
Para eso les llamó, para que fuesen un pueblo santo como Dios es santo. Por lo tanto, se debe resaltar que para el pecador, para los hombres que somos pecadores, hay una esperanza que es Dios mismo. Pues si bien el Señor se acercó a los hebreos al descender al monte de Sinaí, muchos años más tarde Dios descendió a través de Jesucristo para tener comunión y una relación con los hombres. Los hebreos deberían de ver en este pasaje precisamente que sus padres no pudieron acercarse a la montaña, al monte de Sinaí, por lo terrible de la presencia de Dios. Cuando los hebreos leen este pasaje, deberían de pensar en ello, que no pudieron acercarse a Dios en esa condición. Y por lo tanto Dios tuvo que acercarse ahora a través de Jesucristo. Como dice el Evangelio según San Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de él. Y era para que ellos lo recibiesen. Sin embargo, el mismo evangelista San Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lamentablemente, el pueblo de Israel, en este contexto histórico del encuentro de Dios con su pueblo en el monte de Sinaí, no permitió un acercamiento. Pero vemos, hermanos, que históricamente también es lamentable que Israel hasta el día de hoy no reconozcan a Cristo como Dios, como su Señor, como su Salvador. Dios no irrumpe en la vida de las personas para destruirlas. Dios no se acerca a los hombres con este propósito, hacerles daño o restringir su libertad. Al contrario, es para concientizarlos de pecado, así como de las consecuencias que éste trae para finalmente Dios hacer bien a su pueblo. Dice el versículo 20 al final, para que no pequéis. 21. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dicen algunos comentarios que los rabinos piensan acerca de este pasaje que hubo necesidad de que Dios enviase un ángel para guiar a Moisés en la oscuridad de este encuentro de Dios. Es una forma lógica de pensar. Algunos otros dicen que fue el ángel del Señor, es decir, el mismo Cristo quien acercó a Moisés hasta la presencia de Dios, donde Dios habló cara a cara con Moisés. Y bueno, este punto es precisamente el que nos va a hablar de la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pablo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el único que puede mediar en la relación, en el encuentro entre Dios y el hombre. Y este pasaje que estamos considerando en Éxodo 20 es claro desde esta perspectiva, porque Moisés es el que se acerca a la montaña, y si es correcta la interpretación de los rabinos, entonces alguien le tuvo que guiar para acercarse a Dios. Cristo dice en el Evangelio según San Juan, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo creo que, pensando de una forma sana en la interpretación de lo que comentan los rabinos, pues es correcto pensar que Cristo fue quien acercó a Moisés, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único que puede acercarnos a Dios hasta esa dimensión de la santidad de Dios. También el temor a Dios, ese miedo reverencial, debe darse en otro sentido, el cual es enseñado a lo largo de toda la Biblia. No se trata de que los hijos de Dios vivamos aterrorizados a causa de la furia, de la ira de Dios. La Escritura misma dice: Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice la Escritura que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Nosotros, a través de Cristo, podemos llegar a la presencia misma de Dios, pero debemos hacerlo siempre en ese respeto reverente hacia nuestro Dios. El Señor, hermanos, nos da la bendición de ser su pueblo, de ser sus hijos. Nos trata como si nunca hubiésemos nosotros pecado. El Señor nos mira con misericordia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dios, hermanos, en su grande misericordia, nos da la oportunidad de acercarnos hasta el trono de su gracia, y dice la epístola a los Hebreos que debemos allegarnos nosotros con corazón sincero. El temor a Dios es la conciencia de su presencia permanente en la vida de sus hijos, la cual les hará vivir con la convicción y la determinación de no ofenderlo. Este es el propósito. Este proceder del amor que se siente hacia Dios es la respuesta correcta de quienes han sido redimidos o hemos sido redimidos, ya que nos hace conscientes también de nuestra condición, y esto nos ayuda a valorar lo hecho por el Señor Jesucristo para efectos de nuestra salvación, y también contribuye a desarrollar en cada uno de sus hijos conductas mediante las cuales se demuestran la lealtad hacia el Salvador. Si Dios no se ha reservado nada al buscar tener una cercanía y un encuentro con el hombre, para lo cual Él descendió del cielo tomando carne y en la persona de Cristo, hermanos, es necesario que quienes han sido redimidos vivamos en temor de Dios y en santidad, obedeciendo sus mandamientos. El pueblo de Israel se alejó lleno de ese temor. Moisés se allegó a Dios. Decíamos que la función ahora de Moisés era también la de mediador entre Dios y el pueblo, ya que el pueblo no quería acercarse a Dios para no ser destruido. Esto era un pensamiento correcto, porque nada inmundo puede estar en la presencia de Dios. Entonces ahí está la función de Cristo también como mediador, como ya lo afirmábamos hace unos instantes. Como todos los acontecimientos del libro de Éxodo apuntan a Jesucristo como Salvador o como mediador, observamos que Dios no ha cambiado y es perfecto en santidad, pero el hombre tampoco ha cambiado. Seguimos siendo los mismos pecadores corrompidos. Por eso se requiere de un mediador, es decir, de un enlace entre Dios, que es santo y perfecto, y los hombres que somos completamente pecadores e impuros, corrompidos, dice el profeta Isaías, desde la planta de nuestro pie hasta nuestra mollera. El mediador es Jesucristo, y esto lo dice también la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Dice de esta manera: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Menciona a Jesús como mediador. El mediador es el Señor Jesucristo, decíamos, cuya sangre es ofrecida como parte de un nuevo pacto, y esta sangre nos limpia de todo pecado. Moisés pudo acercarse a Dios en el monte de Sinaí. Esto fue posible no porque Moisés tuviese algún mérito. Él pudo acercarse a Dios únicamente por la fe y por la gracia de Dios. Otra situación que Dios reitera a los hebreos en este pasaje que estamos considerando es la prohibición de tener alguna imagen, otro Dios al lado de Él o en lugar de Él, porque solamente Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Y en los siguientes versículos, Dios insiste en mencionarle a su pueblo que en ese encuentro que hubo en el monte de Sinaí no solamente escucharon, o mejor dicho, solamente lo escucharon, pero nunca vieron a Dios, porque Dios es espíritu. Por eso les repite que de ahora en adelante no deberían de tener imágenes
no deberían de fabricarse otros dioses para tener un encuentro con Dios. Es lo que resalta este pasaje. Hermanos, para tener comunión con Dios, para acercarnos a Dios, no necesitamos de imágenes, necesitamos un mediador y el mediador es Cristo. Esta es la enseñanza principal de todo este pasaje. Ellos no deberían de hacerse imágenes, ni siquiera de materiales costosos o finos. En los siguientes versículos voy a leer versículo 22 y 23. Dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Es lo que el Señor les está diciendo. No son necesarios para poder tener comunión con Dios. Hermanos, nosotros no necesitamos imágenes para poder acercarnos a Dios y poder adorarle. El hombre es propenso a crear, a imaginar, y es precisamente por eso que Dios les reitera este mandamiento de no hacerse imágenes. Desgraciadamente, en el transcurso del desarrollo de la historia de lo que menciona el libro de Éxodo, pocos días después el pueblo estaban construyendo un ídolo, un becerro de oro, por el cual ellos pretendían adorar a Dios. Lamentablemente, hermanos, así es el hombre. A pesar de lo que Dios prohíbe, a pesar de lo que Dios indica como mandamiento, nosotros nos rebelamos y terminamos haciendo lo contrario. Dios tenga misericordia de nosotros. Mediante las advertencias y mediante la repetición de este mandamiento, Dios nos está enseñando que no debemos confiar en nuestra prudencia, nuestra inteligencia o nuestra aparente madurez espiritual, o en creer que ya sabemos todo respecto a Dios y inclusive abusar de la mediación que está en Cristo. No podemos abusar de la gracia tampoco de nuestro Dios. Sobre la adoración al Dios vivo y verdadero, Dios, hermanos, entonces está dando indicaciones muy claras, muy precisas de cómo debería de adorarse a Dios, de cómo deberían de ser los encuentros con Él, y no es a través de imágenes. Dios perdone la idolatría en nuestro país y en el mundo entero. La adoración a Dios no está limitada a un lugar, a una conducta. Dice San Juan 4:24 que debe de hacerse en espíritu y en verdad. Y este pasaje del libro de Éxodo nos enseña que debemos de hacerlo con temor reverente. San Juan dice que de estos adoradores busca Dios que le adoren. Los siguientes textos hablan de la indicación de Dios, de cómo encontrarse con Él a través de altares. Dice versículo 24: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y asimismo harás altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú la profanarás. Ahora Dios les está indicando cómo deberían de adorarle, ya que no podían acercarse ellos hasta la misma santidad de Dios sin necesidad de un mediador. Ahora Dios les provee de este recurso, el recurso del altar. Y el Señor les dice que sean altares de tierra. La sencillez de este material, donde se habrían de presentar los holocaustos a Él, contrasta con la extravagancia de los sitios paganos de adoración, que eran altares monumentales y sumamente adorados, incluso con representaciones de sus deidades, no importando que fuesen grotescas o verdaderas obras de arte. Por lo tanto, una de las cosas a observar en los actos del culto a Dios es seguir sus indicaciones y no retomar los patrones de adoración de las naciones idólatras, por muy buenas que parezcan. También se observa que el material del que les está diciendo Dios que los hicieran a través de tierra son tan modestos, y esto nos habla
pues precisamente de la condición del hombre. Nosotros tenemos que recordar que somos hechos del polvo de la tierra. Este altar debe tipificar a las personas en su humillación. Nosotros, hermanos, en Romanos 12, versículo 1, dice la palabra de Dios que, voy a leer este texto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Nosotros mismos, hermanos, en el corazón tenemos un altar a Dios. Esto puede estar simbolizando precisamente este altar de tierra. Cuando Dios habla del altar de piedras, en el versículo 25, también es una figura de nosotros mismos. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Piedras vivas, habla de esto el apóstol Pedro, y dice en Éxodo 20:25, que es el texto que estamos comentando, que esas piedras no deberían de ser labradas, precisamente porque el hombre en su imaginación pudiese poner figuras, que es lo que Dios está prohibiendo. Entonces, hermanos, en respecto de la adoración, del encuentro que debemos de tener a Dios, debe ser de la forma más sencilla, en la forma en la que Dios lo demanda a través de su palabra, sin tener elementos que distraigan al hombre. Lamentablemente hoy vemos muchos grupos religiosos que echan mano de recursos del mismo mundo, traen cosas del mundo y las traen a la iglesia para profanar así el culto a Dios. Este texto dice que las piedras no deberían de ser labradas porque al golpearlas, al esculpirlas, estarían ya profanando. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque puede ser que en este tiempo también el culto a Dios se esté profanando. Nosotros debemos de tener un culto racional, un culto inteligente, sobre todo adorar a Dios en espíritu y en verdad. El seguir los mandatos de Dios para efectos de rendirle culto y rendirle adoración es algo, hermanos, indispensable, es algo que nosotros debemos de considerar porque nos presentamos ante Dios. Nosotros debemos tener clara la indicación de Dios de cómo adorarle, de cómo buscarle a Él. No es, quiero hacer un último comentario, no es, hermanos, nuestra adoración a Dios entregada solamente en el templo. Hoy, por las condiciones en este tiempo que estamos viviendo, por las emergencias de salud, no están abiertos nuestros templos. Estaba yo escuchando un video precisamente de una iglesia, de unos hermanos que decían, bueno, entonces si abrimos el templo y si no vamos a poder cantar, si no vamos a poder pasar al altar, si no va a poder uno tener el culto como antes, entonces ¿qué caso tiene que se abran los cultos? Y el siervo de Dios, el pastor que hablaba en este video, decía precisamente algo como lo que ya comenté, que no estamos, nuestra adoración a Dios no está limitada ni a un espacio ni a una forma de expresión. Nosotros como iglesia podemos adorar a Dios en nuestros hogares, lo estamos haciendo, y el altar, hermanos, es nuestro corazón. Nosotros mismos somos piedras, esas piedras vivas de las que habla el apóstol Pedro. En nuestro corazón hay un altar a Dios y somos responsables de nuestro encuentro con Dios, somos responsables de nuestra adoración a Dios. Hermanos, no nos equivoquemos, no pensemos que solamente porque no tenemos el templo abierto, nosotros estemos cayendo en un desánimo, estemos cayendo en un resfriado espiritual. Cada uno de nosotros es responsable, y a través del pasaje que hoy en esta noche hemos considerado, la invitación es en el nombre de Dios
a que busquemos al Señor con espíritu ferviente, a que le adoremos, que le entreguemos nuestra adoración, que lo hagamos de una forma reverente y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Hermanos, el encuentro con Dios es posible a través solamente del mediador que es Cristo, y Él está con nosotros. Él dice en su palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Hermanos, el Dios santo que se manifestó en el monte Sinaí es el Dios santo que puede manifestarse en tu hogar, que puede manifestarse en tu vida y en tu corazón. Que el Señor nos bendiga. Que así sea. Amén.